Hola, quiero explicar rápidamente cómo funciona un transistor. Los transistores que trae este programa son los transistores bipolares y hay de dos tipos, el NPN y el PNP. Un transistor, por ejemplo, el NPN, pues la parte de abajo se llama emisor, la de en medio base y la de arriba colector. El funcionamiento es el siguiente: un pequeño voltaje que se le ponga por la base hace que funcione esto, que es un diodo, esta unión entre la base y el emisor, y con un poquito de corriente que se haga que funcione por aquí, se provoca una corriente más grande que va desde el colector hasta el emisor, hacia abajo. Aquí he puesto este circuito donde en el colector hay puesto 9 voltios a través de una resistencia de 10K. Aquí tengo un amperímetro midiendo, aquí he puesto un sensor, este es el transistor. En fin, eh, aquí ahora mismo está el transistor, le estoy metiendo en la base 0 voltios. Entonces por aquí este diodo no circula, y si no circula por aquí no cae corriente. Luego si yo mido aquí el voltaje, si todo esto está conectado a 9 voltios, aquí no hay caída, pues 9 voltios en la salida. Si yo le meto una entrada por la base, pues ya veo que ahora ha empezado a circular corriente a través de la unión base-emisor. Hay un medio voltio aproximadamente, entonces ya circula corriente eléctrica. Aquí hay una pequeña caída, por lo tanto el voltaje ahora es menor de 9. Si yo sigo aumentando, pues irá a menos. Es muy sensible, con nada que suba la, el voltaje aquí se hace cero. ¿Por qué? Pues porque aparece una corriente muy grande, y entonces esa corriente provoca aquí una caída grande. Según la ley de Ohm, pues a través de esta resistencia, si la intensidad es grande, la caída es grande, y cae prácticamente, los 9 voltios caen aquí. De todas maneras que aquí ya queda casi cero, pues puede quedar unos 0,2 voltios, una cosa así. Esto es muy sensible, es muy fácil colarse y llevar al transistor de una situación a otra. Cuando está así, se dice que el transistor está en corte, no está circulando corriente. Cuando está pasando la máxima, y ya esto es cero la salida en el colector, está en saturación. ¿Por qué? Pues porque ya está saturado, porque en realidad se había saturado a 0,9 voltios, así ya estaba saturado. Por más que le meto ya, sigue igual, ya no puede circular más corriente eléctrica, no hay más electrones, por lo tanto el voltaje ya no cambia. Incluso si le metiera aquí 10 voltios, seguiría igual. Cuando el transistor trabaja entre las dos zonas intermedias, que es difícil colocarlo, por ahí, se dice que el transistor está en activa. Un transistor trabaja en activa cuando se trabaja en electrónica analógica. Como por ejemplo aquí tengo este transistor y le he puesto de todo. Esto es que lo he polarizado. Bien, ahora mismo rápidamente cuento este transistor. Aquí hay muchos aparatos de medida, amperímetro, voltímetro, pero en definitiva aquí hay 10 voltios conectados al colector, y otros 10 voltios, los mismos, a la base. Y bien, hay una resistencia en el emisor también. Bueno, esta configuración es la que le da más estabilidad a un transistor. Bien, le quiero meter fluctuaciones, fluctuaciones en la entrada. Por lo tanto, aquí tengo la entrada, esto es simplemente un voltímetro, le voy a meter desde 50 milivoltios en alterna 100 Hz. Yo cierro el interruptor. El condensador es para que aquí se sume la componente continua de la corriente del voltaje con la alterna que yo le estoy metiendo. Entonces le estoy metiendo aquí fluctuaciones. Bien, esta es la entrada. Entonces esto sería la entrada del circuito, un voltaje tan pequeño que aquí no se ve. En realidad va desde 50 milivoltios para arriba, 50 para abajo. Y la salida que se obtiene, sacada del colector, aquí está. El condensador es para desacoplar la componente alterna de la continua. Pues aquí estamos viendo que fluctúa desde 1 voltio y pico hasta menos 1 voltio y pico. El transistor está trabajando como amplificador, está amplificando el voltaje. Bien, otro, aquí he puesto
estos circuitos, un transistor colocado en activa, otro en saturación y otro en corte. Tiene todo igual, simplemente que el voltaje que le estoy poniendo en la base es 1,2 voltios y entonces esto está en activa. Si me paso, por ejemplo, con 1,8 ya está en saturación. Y si me quedo corto, por ejemplo 0,5 está en corte. ¿Cómo es la salida? Pues la salida, tomada en el colector, el transistor que está en saturación está a 4 voltios y medio, que es lo que le estoy poniendo por el colector. ¿Por qué? Perdón, es el que está en corte, este. ¿Por qué? Pues porque no está cayendo corriente. No hay suficiente voltaje aquí para polarizar el transistor y que funcione, pues no baja corriente. Si no baja corriente, pues la corriente es cero. Aquí no hay ninguna caída en esta resistencia, luego hay 4,5 voltios. Eso, el que está en corte. El que está en saturación, al contrario, está circulando corriente la máxima posible. Luego está cayendo todo prácticamente aquí. Luego aquí ya no cae prácticamente nada. Pues aquí está, 0,15 voltios, casi cero, es la señal azul. Y el que está en activa, pues dependiendo del valor que se le ponga, pues está entre esos dos valores. Si yo le meto ahora una componente alterna, pues veo que el transistor que está polarizado en activa, pues la señal la amplifica. Aquí le estoy metiendo una señal en la entrada que va desde menos, que tiene medio voltio para arriba y medio para abajo. Y estoy viendo cómo lo amplifica. Pues desde 0 hasta 4 y pico. Luego está amplificando la señal, la onda entera. Sin embargo, si el transistor está en saturación o si está en corte, pues en electrónica analógica no sirven porque recorta la onda. No me da tiempo a explicar por qué, porque los vídeos estos luego no quiero hacerlo demasiado largo. Pero aquí se ve por qué hay que polarizarlo en activa. En corte y en saturación sí que se utilizan los transistores, pero para fabricar componentes de electrónica digital, como por ejemplo esto es un inversor. Pues aquí tengo el transistor, ahora mismo el transistor no le estoy metiendo voltaje por la base, luego está en corte. Luego aquí no hay caída de voltaje, pues si aquí hay 5 voltios, aquí 5 voltios. Luego, si por la entrada no le meto voltaje, la salida tengo 5 voltios. Si le meto ahora los 5 voltios, entra en saturación, está al máximo. Luego aquí pasa mucha corriente, tanto que aquí cae prácticamente todo el voltaje. Aquí ya prácticamente no cae nada. Luego prácticamente 0 voltios. Hace lo contrario, eso es un inversor. Por aquí tenía la puerta OR. Esto es una OR. Si yo le doy aquí, tengo salida, o aquí tengo salida, o también en los dos. Una puerta lógica OR. Aquí ahora mismo está este transistor que está en corte. Luego aquí no cae corriente, aquí hay 5 voltios. Pero si yo por alguno de los dos caminos le meto 5 voltios, ahora circula y aquí cae mucho. Aquí cae, viene mucho, pero aquí también cae, porque antes en el emisor hay otra corriente, hay otra resistencia. Luego aquí cae bastante. Luego aquí tiene que haber voltaje para que pueda caer. Para que pueda caer. Bien. Y creo que ya está. Tengo algunas cosillas más, pero bueno, pongo aquí el punto. Hasta la próxima.